Bueno, bienvenidas nuevamente. Entonces empezamos y bueno, continuamos con la serie La Sanidad Divina. Se recuerdan que la semana pasada empezamos a, eh, pues obviamente, hablar de lo que era la sanidad. Y para quienes estuvieron presentes, la enseñanza la comenzamos con una pregunta. Y déjenme ir así súper rápido para recordarme. Dice, ¿crees que Dios puede sanarte? Esa era una pregunta y así es como empezamos el estudio. Y les voy a hacer una breve recapitulación para continuar, que lo que hoy vamos a hablar de la sanación de las heridas del alma, que eso es lo que nos toca conversar esta noche. Y déjenme ir viendo. Y bueno, vamos viendo acá. Bueno, comenzaba con el estudio de la semana pasada, empezaba preguntándonos que si creemos que Dios puede sanarnos. Inmediatamente muchos de nosotros dijimos que sí, que asumimos que sí creemos, pero no tiene, nuestra fe muchas veces no tiene congruencia con nuestros actos, que es decir, no ponemos en acción nuestra fe. Y exactamente hablamos de cómo se activa la fe, que es por el oír, oyendo, es el visualizando el milagro, es decretar, es el ya irlo viendo desde antes de hacer la petición al Señor y creyendo, dice también confesando el milagro. Y por último, pues es poner nuestra fe en acción. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y asimismo, pues también hablamos que cuando se habla de la divina sanidad o la sanidad divina, no importa el factor de lo que hablamos, pero la salud completa o la salud integral va desde la salud física, mental y espiritual. Física, mental y espiritual. Es algo completo. Y tenemos que entender que podemos estar con el cuerpazo 90, 60, 90 y vernos bien por afuera, pero si realmente también nosotros no vemos y nos examinamos lo que está dentro de nosotros, como es la salud mental, la salud espiritual, hay algo que está en desequilibrio y tarde que temprano eso se refleja en nosotras. Eso fue algo más de lo que hablamos. Y también como parte de la sanidad divina, hablamos de ciertas confesiones de fe, que estábamos hablando que al decretar nosotros, al confesar por nuestra boca que creemos que Dios existe, esa fue una de las confesiones, creo que Dios existe, creo que Dios es el creador de todo. Y fueron como nueve confesiones que les puse como ejemplo, que también es un buen hábito, el leerlas, el decretarlas, el confesarlas constantemente, es así como también vamos activando nuestra fe. Porque muchas veces decimos que creemos en el Señor y se nos olvida las promesas del Señor, se nos olvida toda la palabra que tenemos en la Biblia, y es importante que nosotros confesemos por fe lo que estamos leyendo. Es así como vamos activando nuestra fe. Así que bueno, hoy toca hablar de sanando nuestras heridas, cómo sanar las heridas del alma. Así que, y bueno, aquí el título completo dice cómo sanar las heridas del alma y lidiar con las emociones, que va ligada una de la otra. Y bueno, voy a tratar de ir, no me quiero apurar, como esto realmente... también les dije al inicio que, desde la semana pasada, que estos temas son profundos, ¿verdad? Entonces, tocarlos de una manera por encimita, pues, es para que tengamos una idea extensa de lo que es la sanidad, la salud integral, pero tampoco quiero que solo lo leamos o lo repasemos solo por repasarlo, ¿verdad? Así que voy aquí, déjenme. Y bueno, voy empezando. Dice acá. Oro para que desde ya pongo también en oración, así como Telmita oró. Oro también porque cada una de nosotras vengamos con un corazón dispuesto y humilde,
y la disposición de aprender, ¿verdad? Porque sabemos que toda semilla que podamos obtener de una enseñanza, si tenemos esa disposición y le permitimos al Espíritu Santo y a Dios que siembra en nosotros, si tenemos esa, como les digo, disposición y el corazón humilde, pues dará fruto al 100%. Y bueno, dice acá, cuando una persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, viene a ser un hijo de Dios. Ya creo que eso ya lo sabemos y lo hemos estudiado en otras veces. Dice, lavado con su sangre y que si muere, iremos al cielo. Eso no significa que el creyente es totalmente libre y que todos sus problemas hayan terminado. Es decir, que cuando nos acercamos más al Señor o cuando tenemos esa relación con Cristo, pues los problemas desaparecen. Eso es mentira. Yo creo que todas lo sabemos, ¿verdad? Eso no existe. Y dice acá, existen creyentes que poseen muchas ataduras del pasado, tales como las heridas del alma, amarguras y complejos. Dice acá, ¿por qué si somos creyentes aún arrastramos las cosas del pasado? Y aquí voy a ir, ya poco a poco les voy a ir como desmenuzando la enseñanza y vamos a ir buscando en la Biblia. Y dice, ¿por qué ves que vamos arrastrando cosas del pasado y no sanamos en su totalidad si nosotros vamos con la disposición de ir con el Señor, de entregarnos aparentemente, y vemos que hay todavía cosas del pasado que nos duelen, que vamos arrastrando? Y dice, la razón es que lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu. Es decir, cuando nosotros podemos entender que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, la vieja criatura, o sea, nuestro viejo ser es el que muere y nace. ¿Y es por qué? Porque Él es el Espíritu Santo que llega a morar en nosotros. Pero nuestra alma debe ser renovada y transformada, que eso es algo completamente distinto. Por lo tanto, en esta área donde nosotros necesitamos liberación y sanidad interior. Vuelvo y lo repito. Nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y somos salvos, lo que nace es nuestro espíritu, es el Espíritu Santo que llega a morar en nosotras. Pero nuestra alma es la que tiene que ser renovada y transformada. Y es por eso que nosotros necesitamos liberación y sanación interior. Por eso es que se dice que se necesita una sanación o una sanidad integral y viene desde adentro hacia afuera. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender. Dice acá, nuestra vida cristiana es superar los obstáculos continuamente, sobreponerse a todas las circunstancias y no dejar que la adversidad nos hunda, sino dar lugar a Jesús por medio de la transformación y renovación que obra en nuestro entendimiento. Dejar que sea Cristo quien resuelva nuestras dificultades y neutralice su efecto en nuestra vida. Es decir, nuestra vida cristiana, cuando vamos a Cristo, tenemos que entender que, como dijimos, nuestros problemas, las circunstancias no se terminan. Es todo lo contrario. Vamos, así como vamos de victoria en victoria, también tenemos luchas, ¿verdad? Y eso lo tenemos que entender, pero a veces se nos olvida y es cuando decaemos. Pero asimismo también tenemos que recordar que la forma en que podemos ser transformadas es solo a través de Cristo y es permitirle a Él que obre en nuestra vida. Alguien puede buscar, por favor, y pueden abrir sus micrófonos si son tan amables, en Romanos 12:2. Si alguien está anotando, Romanos 12:2. Y ustedes me dicen sí. Yo les doy la palabra por si gustan hablar ahí. Bienvenidas a todas las que se van uniendo. Ay. ¿Alguien lo tiene? A ver, déjenme ver.
Dice, ¿puedo hablar? Sí, claro, sí, la escuchamos, sí. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén. Bueno, lo que dice acá, aquí es permitirle al Señor, es permitirle a Dios que Él sea que nos transforme, Él sea que renueve. El renovar es que cada día vayamos teniendo un nuevo pensamiento, una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, porque en nuestra naturaleza, nuestro pensamiento como tal es limitado. Como somos humanos, nuestros pensamientos son limitados. Y muchas veces nos vamos a basar en lo que vemos, en lo que tenemos. Y eso es, en base a eso es que podemos obrar o tomar acción. Mientras que si le permitimos al Señor que sea Él quien obre nuestra vida, quien Él sea quien nos transforme y nos renueve el entendimiento, nuestra capacidad, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aquí dice también, Dios considera que cada uno de nosotras es responsable de las reacciones ante cualquier situación en la que nos vemos afectadas. Ha dado a cada una de las personas libre albedrío, libre determinación, dice acá. Nos pide que constantemente tomemos decisiones las cuales sean acertadas y que procedamos rectamente. Y cuando lo hacemos, Él nos ayuda a salir adelante. En otras palabras, hablando nuevamente lo que dice Romanos 12:2, es cuando nosotros le pedimos al Señor que transforme y renueve nuestros pensamientos, nosotros vamos a saber cada día lo que es más conveniente para nuestra vida, y porque vamos rigiéndonos, y ahí lo que ya sabemos es vivir en obediencia, que muchas veces es lo que más nos cuesta, regirnos en una vida ligada o lineal con lo que quiere Cristo para nuestras vidas, que es lo más difícil. Pero asimismo también habla acá que nosotros tenemos la libre decisión de saber lo que, aún en nuestro pensamiento limitado, sí sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y como tal, también podemos saber de qué es lo que está bien o que está mal, va a tener una consecuencia, positiva o negativa. Ahora bien, dice acá, y vamos a ir en profundidad. ¿Qué son las heridas del alma? Aquí lo describe que son traumas que las personas sufren a medida que van pasando por ciertas experiencias que marcan su historia. Obviamente lo podemos entender que eso va en mayor o menor escala. Hay todo tipo de heridas, ¿verdad? Asimismo, dice acá, todas las experiencias van conformando lo que somos ahora. Algunas veces nos podemos sentir felices y otras profundamente desanimadas. En esos momentos exactamente, cuando nosotros nos sentimos decepcionadas, desanimadas, dice acá, sentimos un profundo desánimo, decepción o tristeza. Nuestras heridas suelen irse abriendo. Es decir, puede ser que algo nos recuerde, algo que inconscientemente vuelve a abrir ese tipo de heridas, y que sin darnos cuenta, cuando hay una herida que se vuelve a abrir o que no está completamente sana, bueno, no sé si pueden ver que hay de diferentes heridas. Puede ser una muy pequeña a una muy grande, y si está grande, pues va la sangre, que es tan escandalosa, va esparciendo, y lo mismo pasa con una herida, que a pesar de que no podemos sangrar literalmente, vamos hiriendo a los demás por las heridas que nosotros tenemos al no ser sanadas. Y eso es lo que quiere decir acá. Dice acá, las heridas del alma son causadas por un daño, bien sea por un dolor, una traición, una humillación, pérdidas inesperadas. Cada dolor que sufrimos en nuestras vidas nos va haciendo heridas profundas en nuestra alma, las cuales el enemigo usa para traer a nosotros un sinfín de espíritus inmundos que se apoderan de nuestras emociones.
Y aunque hoy no vamos a hablar exactamente en profundidad de eso, bien podemos entender, y quiero ir súper rápido a buscar Efesios 6:12, que en mis propias palabras, o si alguien lo quiere compartir, Efesios 6:12, podemos entender cuando habla acá del enemigo y de espíritus inmundos, que tenemos que entender que nuestra pelea no es contra la carne, no es contra otro ser humano. Cuando se dice el enemigo, no está hablando del esposo, no está hablando de la vecina, no está hablando del tío, no, está hablando que exactamente el enemigo usa las heridas. Y voy repitiendo, dice, el enemigo usa para traer un sinfín de espíritus inmundos que se apoderan de nuestras emociones. Como le digo, hoy no vamos a ir en profundidad lo que habla de los espíritus inmundos. ¿Alguien tiene Efesios 6:12 para poder compartirlo? Sí. Adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias. Amén, amén. Bueno, exactamente eso es lo que habla Efesios 6:12. Cuando nos referimos al enemigo, sabemos, así como hay el bien, está el mal. Así como existe Dios, está el diablo. En versión corta y clara, ¿verdad? Y les digo, en alguna oportunidad vamos a tener algún tipo de estudio, pero esto va más profundo. Pero por encimita, como dice, tenemos que comprender, así como está el bien, está el mal. Y cuando hay heridas no sanadas, es la oportunidad para el enemigo de alejarnos del Señor, de que nuestra fe vaya disminuyendo. Y por eso es que es importante que nosotros aprendamos a reconocer las heridas que tenemos en nosotros para no salpicar a otros con nuestras heridas, con esas pérdidas inesperadas, con esa humillación que nos hicieron, con una traición, algún dolor, vacíos inexplicables. Eso es por una herida que hay no sanada. Ahora bien, para que vayamos identificando, y ahorita les voy pidiendo otra porción de la palabra, dice los síntomas de una herida en el alma. Todos los seres humanos poseen heridas en su alma. En el transcurrir de nuestras vidas, estas heridas suelen formarse por nuestras vivencias, y lo que diferencia es que algunos suelen obtener heridas más grandes que otros, que es lo que habíamos hablado, que hay heridas de mayor o menor escala, ¿verdad? Y aquí nos hace como algún ejemplo de los síntomas de alguien herido, de un alma herida. Por ejemplo, aquí nos menciona 6, tristeza, una tristeza sin una causa aparente, rechazo por sí mismo o por los demás, una baja autoestima, o por lo contrario, una sobreestima, sentimientos obsesivos de culpa, amargura, ira injustificada, inconformismo, pues yo lo llamo como falta de gratitud, ¿verdad? O un temor obsesivo. Estos son algunos síntomas que presenta un alma herida. Y aunque a veces no podemos entenderlo, es importante, o sea, es conocer. Y si se dan cuenta, como este estudio tiene mucho que ver con la psicología, con el comportamiento humano. Pero de esa manera es que nosotros podemos, al conocernos a nosotros mismos, podemos entender que al final siempre va a ser el Señor, que Él es el que nos va a sanar, que Él es el que quiere que nosotros seamos sanos integralmente, de cuerpo, mente y espíritu. Así que esto, como les mencioné, una tristeza sin causa aparente, rechazo por sí mismo, por los demás, una baja autoestima o una sobreestima, sentimientos de culpa, amargura, ira injustificada o un temor obsesivo son los síntomas de alguien herido. Y aquí, volviendo a hablar lo que dice las consecuencias de alguien herido, de un alma herida, dice acá, cuando nos acercamos a Jesús,
Creemos que todo ha quedado resuelto en nuestra vida, que no tenemos más problemas, pero tarde o que temprano nos damos cuenta que aún existen ciertas áreas en nuestra alma que no han sido regeneradas y que hay sentimientos negativos o actitudes que no son favorables, las cuales el enemigo, lo que hablábamos hace un momento, las puede usar para que en el andar que usted o yo tengamos con Jesús, no pueda fluir correctamente. Y esto mismo empezará a traer recuerdos amargos del pasado para perturbar las heridas que no han sido sanadas en nuestro interior. Así que todo tipo de herida que no ha sido completamente sana es la oportunidad para el enemigo para usarla en nuestra contra y que nosotros no andemos de una manera lineal o nosotros no fluyamos o crezcamos como el Señor quiere que crezcamos. Es por eso que es necesario conocernos a nosotras mismas y pues permitirle al Señor que sea Él quien vaya sanando y limpiando, escudriñando nuestro corazón. Algo que me gustó acá y lo marqué, dice, las heridas del alma producen incapacidad de disfrutar una vida interna en paz con Cristo. Es decir, cuando nosotros no estamos viviendo la paz del Señor o vivimos el amor de Cristo, es porque hay algo que está interrumpiendo eso. Y eso se debe a que hay un alma herida. Eso se debe a que estamos incapaces. ¿Por qué? Porque hay algo que está obstruyendo, que vivamos en gozo. Que cuando leemos la palabra y decimos, bueno, ¿cuál es el gozo del Señor? Pero por más que intentamos, ¿qué es lo que sucede? Es que hay un alma herida. Y tenemos que reconocerlo, tenemos que pedirle al Señor, como les dije al inicio, que tengamos esa disposición de saber qué hay en nuestro corazón y preguntarle al Señor qué es lo que está impidiendo mi crecimiento espiritual, qué es lo que está impidiendo que yo me acerque y pueda vivir las promesas y las bendiciones del Señor que tiene para todos sus hijos. Estas heridas, dice, producen emociones negativas en el corazón que logran perturbar la mente de las personas. Y eso es lo interesante, porque a veces no entendemos por qué existe la depresión. Cuando hay heridas en el alma y no son sanadas, después vienen las enfermedades. Ya no es solo una herida como algo pequeño, entre comillas, sino si lo permitimos que siga sangrando y permitimos que eso siga dañándonos, ya se vuelven enfermedades, como tal, como aquí dice la depresión, ansiedad, ira, tendencia al suicidio, violencia, el rechazo y pensamientos muy destructivos. Todas esas son emociones negativas por un alma herida. Y vuelvo y la repito. Son los que traen estados de depresión, ira, ansiedad, tendencia al suicidio, rechazo, pensamientos destructivos. Así que podemos ir entendiendo cuando alguien desafortunadamente se quita la vida, que eso lo estamos oyendo cada vez más. Y ahora no quiere decir que eso algo sea nuevo, sino que ahora tenemos las redes sociales, que todo es al alcance de un clic, podemos saber muchas cosas. Eso ha pasado siempre. Y podemos entender que tendencia de suicidio y pensamientos destructivos es por un alma herida. Y es por eso que cuando al reconocer eso, tenemos que hacer un alto para poder pedirle al Señor. Y eso le estoy hablando de muchas cosas, de una manera pues obviamente bastante profunda, pero hay muchas emociones negativas, ¿verdad? Y que déjenme, aquí escribí algo. El miedo, la ira, temor, envidia, celos, codependencia, amargura, resentimiento, soberbia, rencor. Son algunas de las emociones también que el enemigo usa estas heridas para enfocarnos más en las heridas que en la grandeza del Señor. Y es ahí donde debemos estar alertas, que todo ese tipo de emociones negativas nos hacen enfocarnos más en la herida, en lo que pasó, el quien me hizo daño, y no ver en la grandeza del Señor.
Y aquí también escribí, vamos dando lugar a que en nuestra vida nos vayamos alejando de Dios y vamos poniendo otros dioses, ¿verdad? Y lo digo con una D minúscula, porque el Dios, el que no conocemos y el que alabamos es con D mayúscula y el único, ¿verdad? Es nombre propio e único. Pero permitimos que otros factores externos vengan a dosificar nuestra vida. Es como un Tylenol, ¿verdad? Que puedo decir, bueno, tengo el dolor de cabeza y si yo no me voy a ver ese dolor, pues sí, el Tylenol me lo va a quitar por ratitos, pero si ese dolor persiste, yo tengo que saber en profundidad qué es. Y ese tipo de factores pueden ser como un analgésico, ¿verdad? Y ahí podemos hablar que vienen los vicios. Vienen los vicios al alcohol, a las drogas, al trabajo y otras cosas que ponemos que idolatramos. Es cuando queremos sustituir una cosa por otra porque no queremos darnos, no queremos hablar o no queremos enfrentar dolores que realmente muchas veces heridas no son fáciles de confrontar o de hablar porque realmente nos duele, ¿verdad? Obviamente hay que entender eso, que como humanos nos duele, que si nos han herido no queremos hablar de eso o si lo hablamos con mucho dolor, ira, enojo y todas estas emociones que hemos mencionado. ¿Una duda hasta el momento? ¿Alguien quiere aportar algo más o algo en cuanto a lo que vamos leyendo? ¿Vamos bien? Está buenísimo. Yo quería aportar algo. Sí, sí. Nosotros tenemos que saber que el alma habla de tu vida interior en relación con tu propia experiencia, tu mente, tu corazón, tu voluntad e imaginación. También incluyen tus pensamientos, deseos, pasiones y sueños. Esa es nuestra alma y por eso es que Urania decía que necesitamos liberación. A veces necesitamos que nuestra alma sea liberada de todos los perjuicios que ella ha venido hablando ahorita, de todas esas enfermedades. Pero ¿por qué nosotros podemos ver estas enfermedades? ¿Por qué existe por la falta de Dios? Total. Estas heridas echan raíces por la falta de perdón. Porque nosotros no perdonamos, entonces se hacen esas heridas se hacen crónicas dentro de nosotros. Que ya como enfermedades, ¿verdad? Que eso aquí lo dice, de una herida se hace ya una enfermedad del alma. Sí, y esa enfermedad del alma viene a ocasionar enfermedades de su vida, de su cuerpo físico. Así como también está hablando, bueno, el psicólogo, pues, yo no lo comparo a la vida espiritual con el psicólogo, pero sí yo voy a decir, un psicólogo te puede dar un fármaco, una pastilla, te puede decir, toma, ¿cuánto te vas a sentir bien? Para tu depresión, para tu tristeza, e inclusive hasta te puede decir, tómate una copita de vino, no te va a caer mal. Eso te puede decir un psicólogo. Pues realmente que Dios dice lo contrario. Él dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Y Él vino a sanarnos completamente. Él no viene a hacer las cosas a media, porque dice en Filipenses que la obra que Él empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser completamente sanos. Sanos de esa vida y no dejarlas nosotros hacerlas que ella venga a echar raíces, porque ya sabemos las consecuencias van a ser más graves todavía. Bueno, ahí lo digo ya, Urania, de los síntomas que eran la tristeza, pero yo también yo he incluido la ansiedad y la depresión, que lo estuviste hablando. Sí. Y no necesariamente, esto no tiene nada que ver con riqueza ni con nada, porque ustedes saben que hay muchos ricos que se han quitado la vida. Muchas personas ricas, un actor era muy famoso, pues no sé cómo se llama, que era cómico él, pues él se quitó su vida, porque ¿será que él le hacía falta sus comodidades, sus cosas? No, lo que pasa es que él estaba vacío de Dios. Estaba vacío, pues ya las personas se frustran, ya no le encuentran sabor a la vida cuando dicen ya todo lo tengo casa, tengo riqueza, tengo esto, pero realmente que no tienen lo más importante, que es a Cristo Jesús en su vida. Y eso pues me hace pensar mucho. Es un tema muy profundo, como estaba diciendo Urania. Nosotros miramos las consecuencias después de toda esto.
Las consecuencias que que nosotros no lamentablemente, queremos perdonar. sí, Las o consecuencias. lamentablemente nos damos ya cuenta ya tarde, porque eso se va haciendo generacional, nuestros comportamientos se van copiando y a veces decimos, bueno, pero ¿por qué tiene mal carácter? Y no vamos entendiendo que puede ser por una herida o porque vamos copiando patrones que vamos viendo en la familia y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso es Claro. importante el conocer eso. Y justamente lo que usted estaba diciendo, alguien puede buscar Filipenses 1:6, por favor, y de lo que estaba hablando de que cuando Dios obra en nosotros, se dice, cuando nos ponemos confiadamente en las manos de Dios, Él comienza su obra con nosotros, en nosotros, de una forma progresiva para sanarnos. El remedio, la medicina, sabemos que es Dios, pero simplemente el empezar a reconocer, como le digo, el comportamiento humano es algo interesante y muy hermoso de entender el por qué obramos así, el por qué somos de cierta manera, o por qué reacciono así, o por qué tengo esta tristeza, o por qué tengo estos pensamientos destructivos. Hay una razón, porque tengo ese temor obsesivo. Temor a la muerte, temor, hay tantas cosas que puede uno, entonces tiene que uno entrar en profundidad y no verlo por encimita, sino saber que hay algo más profundo en el ser humano, ¿verdad? Y obviamente empezando por nosotras, porque muchas veces aplicamos siempre la palabra para todos y alguien puede decir, esta enseñanza estaba buena para tal persona y esta prédica estaba buena, pero a veces nos olvidamos que somos nosotras que nos está hablando el Señor para edificarnos, crecer y de esa manera pues transferir lo que vamos aprendiendo a nuestras familias. Filipenses 1:6 ¿lo tiene? Ah, Lo perdón, más sí. importante es reconocer cuando nosotros reconocemos realmente que hay un problema. Perdón, Urania. Cuando Sí, nosotros sí. sabemos que hay un problema. Y cuando hablamos del corazón, muchas veces pensamos que es el órgano que estamos hablando. Estamos hablando del corazón espiritual. Tal. Estamos hablando del corazón espiritual y eso y es por eso te dije al inicio, este está muy bueno porque creo que nos está edificando a todas nosotros. Porque a Amén. veces nosotros decimos, no, no es que yo soy así. Que es que yo tengo un mal carácter porque mi mamá tenía mal carácter. No, era porque entonces venías arrastrando una maldición generacional. Venías arrastrando las heridas de tus padres, de tu madre, de tu abuela, de tus ancestros, que tampoco fueron liberados ni sanados. Y no venimos a criticar o a juzgar eso, sino a reconocer lo que está mal y tratarlo pues de componer, ¿verdad? O sea, cuando es el irnos reconociendo es para edificarnos, ¿verdad? Y parar todo eso. ¿Alguien tiene Filipenses 1:6? Bienvenidas a las que se van conectando. Por favor, sí. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Hermoso. Hermoso, que eso quiere decir exactamente lo que acabo de compartirles, que cuando nosotros ponemos nuestra vida, el pedirle al Señor que nos sane de manera integral y que poco a poco, porque esto no es de la noche a la mañana, sino que Él va escudriñando y Él nos va enseñando lo que no está en nuestro corazón, lo va limpiando. Y eso es poco a poco, pero es tener la disposición, es que el querer decirle al Señor, yo ya no puedo más con este dolor, ya no puedo con esta ira, con este enojo que traigo, y pedirle al Señor que sea Él que nos transforme y nos, ay, se me fue la palabra. Pero Que lo Él nos informe, que Él nos libere y sobre todas las cosas, Urania, pienso yo, Andrea, nosotros ir renunciando también. Nosotros ir renunciar, sabemos que la tristeza no es buena, renunciar. Yo renuncio a la tristeza, yo no tengo por qué estar triste si Dios está conmigo. Si Él ya perfeccionó la obra en mí, entonces ir renunciando. Porque tenemos que renunciar, dejar ese pasado atrás, pero como, pues claro, con la ayuda de Dios, buscándolo a Él en oración, siendo sincera sobre todas las cosas. Ahí en el Salmo 6 que estaba leyendo, ahí la sinceridad, la oración sincera de David, que él reconoció. Entonces, Dios nos venía bendiciendo cada día por eso. Y esa es nosotros siendo sinceros y reconocer que tenemos ese problema. Porque mientras nosotros no reconocemos el problema, no, es como el diagnóstico. Cuando vamos al médico, ¿qué hace el médico? A ver, los exámenes, los análisis, examen de sangre, examen de orina,
para saber cuál es el problema, dónde está la enfermedad, dónde está. Y es igual, espiritualmente, así es. Sí. Es reconocer Sí. nosotros dónde está el mal, la raíz del mal para poder ser liberado. Amén. Amén, así es. Y bueno, y ahora aquí dice, ¿cómo hacer para sanar las heridas del alma? Para empezar, pues empezamos a reconocer qué es el alma. Y aquí dice, es el asiento de la voluntad, de nuestras emociones y de la mente. Esta es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita ser transformada y renovada. Y esa ya viene donde somos nosotros. Nosotros podemos comprender que es nuestro espíritu, el espíritu, lo que explicamos al inicio, pero es entonces ahí podemos ser nuevas criaturas en Cristo, cuando somos salvos. Pero si nuestro comportamiento, nosotros no vamos de la mano con lo que dice el Señor y no vamos reconociendo lo que nos estorba en nuestro ser, no vamos a crecer espiritualmente. Y la intención y la idea, obviamente, es que nosotros alcancemos la semejanza como el Señor, ¿verdad? Que seamos imitadores de Cristo. ¿Alguien puede buscar, por favor, Santiago 1:22? Y aquí en Santiago 1:22 nos dice cómo opera nuestra alma. Sí. Santiago 1:22. Yo lo tengo, Gracias, Urania, Gretel. Sí. pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén, gracias. Aquí es como va operando nuestra alma. Aquí, como les dijimos, el alma viene siendo el asiento de la voluntad, nuestras emociones y mente, dice. Esta es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que se necesita ser transformada y renovada. Y aquí lo que nos está diciendo es de que para nosotros, ¿cómo es que opera el alma? Es de una manera integral. No solo vamos a escuchar la palabra del Señor, sino que tenemos que ser hacedores de su palabra. Y eso lo hemos venido diciendo y repitiendo varias veces, ¿verdad? En Santiago 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque de nada entonces nos está sirviendo o no va a tener frutos más bien, porque puede ser de que hoy escuchemos y digamos, sí, que qué buena estuvo esto, cuando a veces vamos a la iglesia y nos encanta la prédica o escuchamos, ¿verdad? Tanto gracias a Dios, pues que ahora tenemos a la mano muchas formas de poder escuchar prédicas y devocionales y demás, pero si nosotros no ponemos eso en acción, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, la única manera como opera el alma es que nosotros seamos hacedores de la palabra. Dice acá, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta cuando nacemos de nuevo. Somos hijos, hijas de Dios, por lo tanto vamos al cielo y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero dice acá, pero nuestra alma no es cambiada. Entonces ahí es lo que dice, o sea, podemos nosotros ser salvos, pero si nosotros no está en nuestra voluntad ser renovados y transformados, no estamos engañándonos a nosotras mismas. Ahora, al inicio leímos Romanos 12:2, pero alguien puede volver, por favor, a buscar y leer ahora Romanos 12, del 1 al 3, por favor. Romanos 12, 1, 3. Romanos 12, 1, 3, ¿verdad? Por favor. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, amén, gracias. Aquí lo que dice, y voy continuando leyendo, dice, por esa razón, cuando aquí si van leyendo, si van, leyeron junto con Gretel, aquí dice, existen muchos creyentes que todavía tienen heridas emocionales, malos pensamientos y deseos de no hacer la voluntad de Dios. Y eso viene siendo, en una palabra, rebeldía. Sí. Muchas personas suelen confundirse porque no saben si han nacido de nuevo. Es decir, cuando se dice que son salvas, dice, porque aún arrastran cosas del pasado, las cuales no han podido vencer. Y lo que realmente necesitan es renovar su alma. Y esto se puede lograr a través de la palabra de Dios, la sanidad interior y la liberación. La mayor parte de los problemas de todos los cristianos están en su alma, es decir, en su voluntad, en sus emociones y su mente. Miren qué interesante eso, porque muchas veces, o sea, cuando, no sé cuál es hay una como frase, o ustedes lo han oído también, dice que para qué van a la iglesia si están enfermos. Bueno, no sé cómo es algo que no lo tengo a la mente porque ahorita se me vino, pero realmente los que vamos a la iglesia es porque que no estamos bien, ¿verdad? No es porque estemos, necesitamos del Señor. Y es ahí que en donde podemos entender que estamos peleando con nuestra carne, con este tipo de emociones, con nuestra mente, el dejar nuestra vieja criatura para ser seguidores y hacedores de la palabra del Señor. Miren lo que dice acá, y esto me llamó la atención. Características del alma. Las características del alma son comparadas a las del asno. Recordemos que hay una gran diferencia entre el espíritu y el alma, ¿verdad? El espíritu es el que nace cuando nosotros aceptamos a Cristo, y Él es el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Padre, que llega a morar en nosotros. Pero el alma tiene que ser renovada, tiene que ser transformada, y eso viene haciendo, ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Las características del alma son comparadas a la del asno. El asno es testarudo, desobediente, egoísta, voluntarioso, ególatra, jactancioso, rudo, inseguro, rebelde, arrogante y orgulloso. Imagínense todo lo que dice de eso. Esta naturaleza necesita ser transformada y renovada. Y dice acá, existen dos tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego original es la palabra zoe, y la vida del alma es psuke. Es necesario que el alma sea cambiada o no vamos a poder disfrutar de la vida abundante de Dios. Es decir, cuando dice que sea cambiada es que volvemos a hablar de lo mismo, que nosotros tenemos que pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón y que Él pueda examinar lo que está estorbando en nosotros, donde no estamos creciendo espiritualmente. Porque a veces podemos decir, no, hombre, pues es que esta cristiana, o que critican a los cristianos, pero realmente no nos damos cuenta que es una persona cristiana en construcción, ¿verdad? Que está en reparación. Y que necesitamos la ayuda del Señor para seguir creciendo. No somos perfectos, no lo seremos. El único perfecto, tenemos que entender lo que es Dios. Y cuando nosotras entendemos que es poner la voluntad de Dios en vez de la de nosotros, ahí es cuando vamos entrando en obediencia. Y aquí, como les dije al inicio, ¿verdad?
parte de nuestras heridas emocionales, obviamente consciente o inconscientemente, es por la rebeldía. Y ahora acá dice, nuestra alma debe estar siempre bajo control del espíritu renovado de Cristo. Es por ello que debemos someter nuestra voluntad a Dios. Y ahora aquí dice, ¿qué es la voluntad? Aquí voy a ir viendo. La voluntad, dice acá, es la capacidad de decidir. El ser humano es el representante moral, libre de escoger entre bien y el mal. La voluntad es la fuerza que cierra o abre todo acto de elección en nuestras vidas, incluyendo nuestros pensamientos, las emociones y las pasiones. Y eso lo resalté porque me encantó y que es muy cierto. Nuestra voluntad es nuestros pensamientos, las emociones y nuestras pasiones. Y lo más difícil es ceder eso para permitir que venga la voluntad de Dios a nuestras vidas. Permitir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener la certeza que Él va a querer lo mejor para nosotros, pero en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, es lo más difícil, porque imagínense, aquí nos dice, incluye nuestros pensamientos. Nosotros tenemos una forma de pensar, muchas veces no, es limitada, y en base, agréguele las emociones, las heridas que nos hicieron, del pasado, de la niñez, incluso desde el nacimiento del vientre. Hay personas que no entienden porque hay algún tipo de rechazo. Hay madres que pueden rechazar a sus hijos, el abandono de un padre. Son todo ese tipo de cosas que tal vez no podemos entender la razón por la que, cómo somos o cómo actuamos, y encima las pasiones, es decir, lo que desea nuestra carne. Ceder todo eso no es fácil. Sin embargo, es posible con Dios. Ahora bien, dice, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? Lo que estamos hablando, cómo lidiar con nuestras emociones, nuestras pasiones, lo que pensamos. Aquí dice, rindiéndola, quebrantándola, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Y aquí habla también, dice, cómo rendimos nuestra voluntad. Vuelvo y repito para quienes andan anotando. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Rindiéndola, quebrantándola, vaciándola, llenándola con la voluntad de Dios. Ahora bien, aquí nos dice, ¿cómo rendimos nuestra voluntad? Renunciando, dice, esta palabra significa estar muerto a, quitarse o hacer morir. En Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Como les dije, la parte más difícil es ceder nuestra voluntad para permitir la del Señor. Pero esa va a ser y es la manera más eficaz donde nosotros vamos a tener sanación del alma. Esas heridas que hay en el alma pueden ser sanadas cuando nosotros dejamos de ser rebeldes y decidimos vivir en obediencia, porque sabemos que la voluntad de Dios en nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Y ahorita le doy la palabra a Telmita, porque vio que solo aquí termino un momento, dice. Sí, continúe, Telmita. Hago una pausa para aquí ya hablarles acerca de continuar con lo de las emociones. Telmita. Yo pensé que habías terminado. En eso que estabas hablando, pues eso iba a decir, pero ya lo dijiste. ¿Cómo vamos a curar? Pues nosotros vaciándonos. Cuando nosotros vaciamos todo lo que tenemos, ¿cómo vamos a ser hacedores de la palabra de Dios? Es quitando nuestros pensamientos y nuestros deseos y haciendo la voluntad de Dios.
Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, si encontramos a una persona que la vemos así, como inquieta, como insegura, pues no criticarla, sino que ayudarla, porque sabemos que ella tiene un problema, que tiene una herida en su alma, Total. que está pasando por una situación. A veces nosotros lo que hacemos es rechazar a esa persona. A veces decimos, no, está anda loca, no te juntes con ella, vení, apartate. No, no es así. Vamos a ayudarla. Porque eso es lo que Dios nos está enseñando aquí a nosotros. Amén, así es. Nos está enseñando cómo nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Haciendo la voluntad de Él, porque así dice la oración también. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Porque a Amén. veces, como hablaba de los cristianos también, porque muchos cristianos son derrotados. Porque vemos cristianos que son derrotados, vamos a ser honestos, y fracasados en todo, hasta en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos no han sanado esas heridas y no han hecho la voluntad de Dios, sino que han hecho sus deseos. Quieren agradar al pastor, pero no agradan a Dios. Así Entonces, es. y el actor de todo esto, la única persona que puede hacer que nosotros nazcamos realmente nuevos, que esas heridas sean sanadas, es el Espíritu Santo. Si Amén. nosotros realmente no buscamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aunque oremos, aunque ayunemos, aunque hagamos lo que hagamos, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, entonces nosotros no vamos a hacer sanar esa herida. Amén, amén. Muchas personas, años y años de iglesia, años y años en la iglesia, y siempre están contando los mismos problemas, la misma situación, porque tienen esa herida ahí, porque a veces les da pena, a veces piensan que solo ellas están pasando por ese problema o esa situación, y entonces hay que ser sinceros, pues, y ser honestos nosotros mismos, porque ¿cómo vamos a engañar a Dios si Él nos conoce? Él escudriña nuestro corazón. Él sabe lo que hay, sabe lo que tenemos en nuestro pensamiento también. Así es. Amén. Entonces, y por eso, como en la mente, ¿cómo vamos a renovar nuestra mente? Pues pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Él dirección, y pidiéndole sobre todas las cosas, su santo, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a sanar todas esas heridas del alma, porque es algo profundo. Y ustedes, como pueden ver, Urania está hablando de la herida del alma. ¿Y quién es el que puede sanar todo eso? ¿Quién es el único que puede sanar? Uno, nosotros mismos primero, que nosotros realmente querramos ser sanos. Y Dios, pues consecuentemente, cuando Dios mira es que hay esa disposición en nosotros, pues Él también nos va a ayudar a sanar esas heridas, porque Andrea dijo ahí al inicio una palabra que Él nos dio libre albedrío. Pues, en nuestra mano está nosotros escoger, o seguimos sufriendo, o que nosotros queremos seguir sufriendo, o nosotros queremos realmente ser libres de toda esa atadura, porque está en nuestras manos. No es en las manos de Dios que sea, no, Dios, no, Él, como mucha gente, Él resucitó, sí, Él ya resucitó. Quienes tenemos que resucitar ahora somos nosotros. Nosotros somos los que estamos muertos espiritualmente. Nosotros somos los que a veces vemos cómo está este mundo del loco ahí al revés, y todos estamos viendo las cosas malas, las estamos viendo buenas. Entonces nosotros tenemos que resucitar, nuestra vida espiritual tiene que ser resucitada, nuestra finanza, nuestra familia, nuestros hijos tienen que ser resucitados. Amén. Porque Él ya resucitó, Él ya vio, ya consumado fue, ahí lo dijo, eso fueron sus últimas palabras. Pero entonces ahora nosotros, consumado está, ¿qué quiere decir? Él ya llevó todos nuestros problemas, Él por amor a nosotros se entregó en la cruz, fue crucificado, fue azotado por darnos salvación gratuita. Pero ahora depende de Él, no, ahora depende de nosotros. Total. Ahora depende de nosotros. Si usted quiere seguir sufriendo, pues ya ese es el problema de cada quien, pero sí, vamos a tratar siempre, si vemos a una persona que está sufriendo, como dice Urania, es ser hacedores de la palabra de Dios, ayudarlo con amor, orar por esa persona. A veces la persona, a veces cuando ya sienten, a veces que tienen que esa persona realmente le está dando esa confianza, y cuando alguien le declara una situación a usted, no es para que usted ande chismoso contándolo a los julanos o a las julanas, es algo para que usted ore. Entonces, ahí nosotros somos hacedores de la palabra de Dios. Amén. Ahí en de nosotros, ahí en de Dios, entonces va a perfeccionar su obra en nosotros. Así es. Y justamente en esta parte dice cómo las emociones afectan nuestra vida.
Recordemos que estamos hablando de las emociones como el temor, el miedo, la ira, la envidia, los celos, la codependencia, la amargura, el resentimiento, la soberbia, el rencor, la rabia. Son cosas que van afectando, y dice, aquí vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo es que afecta nuestra vida? Porque todas estas emociones, que solo mencionamos algunas, obviamente estamos hablando de las emociones negativas, influyen en nuestras relaciones con los demás. Nosotros vamos a transferir o vamos a transmitir ese temor, esos celos, esa codependencia, ese rencor, esa soberbia, inconsciente o conscientemente. A nuestro alrededor vamos a salpicar a los demás con esas heridas no sanadas. Y eso se va repitiendo. Y otra forma que dice que cómo afectan nuestra vida, además de que afectan nuestras relaciones con los demás, son un obstáculo en la fe. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, lo que estamos hablando es decir, vamos más por el sentimiento, lo que me hicieron. Y vuelvo y digo, no estamos desmeritando el dolor, porque hay tipos de heridas de todo tipo, de menor a mayor escala. Pero si nosotros permitimos que esa herida nos siga lastimando, y porque como les digo, y aquí creo que lo vamos a ver en breve, que tratamos de evadir esas heridas para no pensar en ellas, solo se va incrementando el dolor. Tarde o que temprano va a salpicar esa herida. Y vuelve y dice acá, será muy difícil creer en la palabra de Dios. Vuelvo y lo repito, si nos dejamos guiar por nuestras emociones, por lo que sentimos en base a la herida que nos hicieron, será muy difícil creer en Dios. Esto nos hará querer ver primero para después creer. Todos los creyentes, hijos de Dios, tenemos que caminar por convicción y no por emoción. Todos los creyentes, hijos de Dios, tenemos que caminar por convicción y no por emoción. ¿Que vamos a tener días en que va a ganar la emoción? Sí, pero para eso vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar cuál es la verdad. Sabemos cuál es la verdad y la tenemos en la Biblia, en la palabra del Señor. La vamos a buscar cuando conversamos con Él. Entonces, esto es muy importante entender que todas estas emociones, todas estas heridas que si no son sanadas, además de volverse enfermedades del alma, afectan e influyen en nuestras relaciones con los demás y son un obstáculo de nuestra fe. En 2 Corintios 5, dice, porque por fe andamos, sino por vista. Y solo aquí dice la primera parte. Pero es lo que estamos hablando, que queremos... esto nos hará querer ver primero para después creer. Nos volvemos escépticos de la palabra del Señor. Y eso es debido así que por eso creo que son los agnósticos, o no sé quién es, que necesitan ver para creer. Hay algún tipo de herida que no está sanada, un tipo de incredulidad. ¿Por qué? Porque está herido. Y no podemos juzgarlo por eso, sino que una persona herida inconscientemente o consciente va a herir a otros. Entonces es por eso es que, como vuelvo y digo, es tan importante conocernos a nosotros mismos y poder sanar de una manera integral para nosotros poder hacer la obra del Señor como debemos, ¿verdad? No podemos pretender a hacer la obra del Señor enfermos, ¿verdad? Entonces Cojeándole. Sí, así es. Cojeando, porque discúlpame, Lani, que solo quiero agregar esto, porque así como Dios es tres, es el Creador, es Cristo y el Espíritu Santo, así nosotros también somos tres. Tres partes, el cuerpo, mente y espíritu. Así que nadie puede decir, bueno, yo estoy bien espiritualmente si tu cuerpo está enfermo, o tu mente está enferma, o tu espíritu está enfermo. No puede ser, porque miren la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen una comunión perfecta. Amén. Sí. Y es un solo. Entonces, así también en nuestro cuerpo. No puede estar la alma enferma y decimos que estamos bien de apariencia. Como les dije al inicio, podemos estar muy bien físicamente, con un cuerpazo y estar bien, que eso está bien, cuidarse, pero al mismo tiempo, si no estamos viendo a la parte interior, pues ahí hay un desbalance, ¿verdad? Entonces ahí no está la salud integral que buscamos y más que todo que el Señor quiere que nosotros tengamos para ir a pelear la buena batalla.
Miren lo que dice acá. Mecanismos de defensa que usamos cuando estamos heridos. O sea, ¿cuál es el mecanismo de autodefensa que una persona herida tiene? Proyectan rechazo. Eso es lo primero. Hay un rechazo. Dice, la persona siente o muestra rechazo al reconocer que ha sido herida. Entonces prefiere negarlo. Rechazar tan siquiera la idea. Otra es la autojustificación. Es otro mecanismo de defensa, el cual es utilizado por las personas heridas cuando se sienten incapaces de aceptar la responsabilidad sobre sus actos de lo que les corresponde. Y el tercero es que hay un aislamiento, ¿verdad? Es así como lo que dice. Y finalmente aquí nos dice cómo lidiar y sanar nuestras heridas, las heridas del alma. Se los voy a resumir así en cortito. Primero debemos enfrentar la verdad. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando dice, obviamente, aquí lo podemos ver de que está hablando que quién es Cristo, ¿verdad? Él es la verdad. Pero también nos hace, dice, confrontar la verdad es algo muy doloroso, pero que debemos tener en cuenta que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por la donde debe salir. Vuelvo y lo repito. Confrontar la verdad es algo muy doloroso, pero debemos tener en cuenta que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde tiene que salir. Confrontar, enfrentar la verdad, hermoso, ¿verdad? Hermoso, Enfrentar la verdad es algo esencial. Las heridas ocultas, oigan esto, las heridas ocultas, la falta de perdón, los traumas, los abusos de todo tipo, pecados, son como una comida podrida en un refrigerador. Muchas veces percibimos el mal olor. ¿Quién no le ha pasado que tiene algo ahí refundido y ¿qué es este olor, verdad, que tenemos en la refri? Y no sabemos de dónde proviene. Pero luego, dice acá, nos encontramos que existe algo podrido en el refrigerador que lo está contaminando todo. Pues así mismo son las heridas del alma, que aunque queremos ocultarlo y aunque queremos aislarlo o no nos damos cuenta, porque eso lo podemos hacer de manera inconsciente, tarde que o temprano vamos a sentir el olor, va a afectar a los demás y va a contaminar todo. El número 2, primero les dije, debemos enfrentar la verdad. El número 2 dice confesando que nos duele. El entender que hay una herida que nos hirieron, que nos dolió y decirlo es importante, porque eso nos libera. El reconocer que algo nos está doliendo es importante para la sanación. Porque aquí como dice, aquí habla no solo, leo rápido, hablarle de lo que nos pasa o cómo nos sentimos con alguna persona nos ayuda a drenar lo que está dentro de nuestra alma. Así que obviamente es importante que pues algún líder, alguna persona de nuestra iglesia, buscar gente sabia, gente que pueda darnos un consejo sabio es muy importante, pero sobre todo confesárselo al Señor. Él es médico de médicos, Él es el psicólogo de psicólogos, Él es a donde debemos ir. Y Él tiene el poder, en su gran poder, en su magnitud, en su grandeza, Él nos puede sanar. Él es el que escudriña nuestros corazones para ver qué es lo que está podrido, para no contaminar a los demás y no seguir contaminándonos a nosotros. Número 3, perdonando y olvidando. Ya sabemos que perdonar no es un sentimiento que debemos manifestar, es una decisión. Y acuérdense que el perdón no es para liberar al otro, es para liberarnos a nosotros mismos. Amén, gloria a Dios. Es algo que nosotras necesitamos para seguir adelante, para olvidar, para poder realmente vivir el gozo y la paz del Señor en nuestras vidas. Y número 4 dice acá, desarrollo del dominio propio. Nosotros tenemos la decisión y determinación firme
de caminar de acuerdo al espíritu y no a las emociones. Y es así como desarrollamos el dominio propio. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que tener ese dominio propio de decidir, no solo el enfrentar la verdad, el confesar que nos duele, el perdonar y como dice, move on, ¿verdad? Y seguir adelante es algo importante. Como parte de nuestra salud integral es tener ese dominio propio, no permitir que esas emociones, porque si volvemos a lo mismo, decimos, perdonamos pero no olvidamos, no es, entonces no perdonamos. Y volvemos a lo mismo y se vuelve un ciclo vicioso. Y sin darnos cuenta, seguimos contaminando a los demás. Y aquí hay un extra, dice un número 5, haciendo un compromiso. Y el compromiso es con nosotras mismas, con nosotros mismos. Dice, no vivir por medio de las emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Amén. Si realmente quieres ser libre de las heridas del alma, primeramente tienes que reconocer las heridas que están dentro de ti. Luego debes someter tu voluntad a la palabra de Dios y permitirle a Él que sea a través del Espíritu Santo que te guíe en todo momento. Esto no es fácil, pero de la mano de Dios es posible. Y bueno, es así como terminamos. Como les digo, creí que no íbamos a terminar y sí, lo logramos. Realmente espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí, porque pues obviamente lo había ya estudiado y es, como les dije al inicio, lo tratamos de una manera no superficial, porque sí entramos en lo que es básico, pero hay tanto que escudriñar y tanto que entender las emociones y el por qué somos así, el por qué actuamos de cierta manera. Hay un porqué, no es el porque así somos, ¿verdad? No, que muchas veces soy así y que, sino hay una razón. Y la enseñanza o lo esencial de esta enseñanza es permitirle al Señor que sane nuestro corazón y al mismo tiempo tener esa tolerancia y esa compasión con los demás que también nos hieren, que el que hiere es porque está herido. Y es importante, la única manera para poder vivir el gozo del Señor y vivir la paz del Señor es a través de cuando estamos sanos, es cuando le permitimos al Señor que nos limpie y que nos transforme. Así que, ¿alguien quiere compartir algo? Voy a apagar la grabación para que no se alargue, pero espero que